Estamos hablando del proceso electoral de la primavera del 2016 y como lo mencioné al inicio del programa, hoy nos acompaña una organización de la sociedad civil, México Cómo Vamos, que trabajó en los últimos meses en dar información a los electores de cuál era el estado de situación de cada una de las entidades federativas en las que se iba a llevar a cabo un proceso electoral para seleccionar a un nuevo gobernador. Lo que nosotros hacemos en México Cómo Vamos es poner en la mesa, poner a la mano toda la información económica disponible de los estados, de todos los estados, y ahorita en este proceso electoral específicamente de los estados que vieron elecciones, pero es información, y eso me interesa recalcarlo, que es pública, que no es que sea que nosotros tengamos información privilegiada ni que hagamos estudios demasiado sofisticados. Lo que tenemos es información pública y la presentamos de forma condensada y más sencilla para que el ciudadano común y corriente, es decir, nosotros, podamos tomar las mejores decisiones. Entonces, lo que hicimos fue contrastar los indicadores clave con los que nosotros trabajamos, que son crecimiento económico, informalidad, creación de empleo formal, desigualdad, otra serie de indicadores, para poder ver cómo han evolucionado. Y esa es la radiografía que hemos estado presentando últimamente de forma muy continua en medios, para que la gente, los electores, los ciudadanos, nos demos cuenta de qué ha pasado en estos estados en elecciones, pero en realidad lo puedes ver del estado que tú quieras, en el momento que tú quieras, a la luz de las elecciones que tuvieron lugar ayer, ¿no? ¿Y encontraste en alguna entidad federativa algún indicador que dijeras, oye, claramente se deterioró en estos 6 años de gobierno local? Nosotros, por ejemplo, al hablar de Veracruz, que es uno de los estados que me parecen a mí críticos del país, lo que vemos es, en todos los indicadores que nosotros revisamos, un deterioro continuo y constante cada año de absolutamente todos sus indicadores económicos. Entonces, cuando hablamos de crecimiento económico, Veracruz fue el estado que menos creció de los estados que tienen elecciones y el segundo que menos creció después de Campeche, en los últimos 5 años, que Campeche evidentemente trae un problema a raíz de la situación petrolera. Si nos vamos un poquito más atrás, si hacemos un estudio de, bueno, ¿cuáles son los estados que menos han crecido en los últimos 10 años? Veracruz no estaba ahí, pero se metió en los últimos 5 años. ¿A qué me refiero con esto? Quiere decir que el gobierno saliente, el que está por salir, ocasionó un desastre en la situación económica de Veracruz. Yo sé que normalmente se habla de Veracruz en otros aspectos, se habla del deterioro social, del deterioro político, del deterioro en las libertades, pero en términos económicos el deterioro también es impresionante, ¿no? Todos los indicadores de Veracruz han empeorado, hay más de la mitad de la población en pobreza, hay más del 60% de la población en la informalidad, y todos estos han empeorado. No solo hay más del 50% de la población en pobreza, sino que ha empeorado en relación a cómo estaba en el 2010-2011. Entonces, en cada uno de estos indicadores, Veracruz ha mostrado un deterioro continuo y sostenido, lo cual me parece a mí relevantísimo. Por otro lado, vemos el lado contrario del espectro, que es Aguascalientes. Aguascalientes es el único estado de los 12 que tuvieron elecciones ahorita que mostró todo su semáforo. Como sabrás, nosotros lo ponemos en términos de semáforos. Si te va muy bien de acuerdo a nuestras metas, te ponemos el verde, regular amarillo y mal rojo. El único estado que cumplió con todos los indicadores de nuestra meta fue Aguascalientes, creando más empleos de los que necesita. Imagínate, Aguascalientes es el único estado del país que está creando más del 100% de los empleos que necesita. Está creando el 108% de los empleos formales que necesita. Alguien me preguntó en algún momento cómo es posible que cree más de los empleos que necesita. Lo que pasa es que está capturando empleos que hoy en día están en la informalidad, entonces los está metiendo a la formalidad. En consecuencia, ¿qué ves en Aguascalientes? Ves que el Estado se vuelve más productivo, ves que el Estado disminuye su pobreza, ves que el Estado disminuye su desigualdad. Entonces, todos estos indicadores que en otros estados del país se tratan de corregir con programas de asistencia, con programas meramente asistencialistas, en Aguascalientes se están corrigiendo, no me gustaría decir que solos, pero se están corrigiendo gracias al crecimiento económico. Entonces Aguascalientes se cuece aparte, por decirlo de alguna manera, ¿no? De los 2 estados, Aguascalientes es el que tiene puras palomitas, es el que está creciendo bien. Y llama la atención que en el caso de Aguascalientes, pues están de acuerdo a los resultados del PREP, están eligiendo a otro partido político a pesar de los grandes resultados que acabas tú de mencionar
en esta herramienta muy didáctica que construyen ustedes con los semáforos en color verde. ¿Qué podríamos interpretar ahí? La verdad es que creo que la política nos rebasa un poco en ese sentido. Nosotros, lo que yo pienso es que a pesar de que cuando un estado empieza a crecer y empieza a tener buenos resultados, también se vuelve más exigente. A mí me preocupa, sí me preocupa y me llama la atención el caso de Oaxaca. Oaxaca es increíble lo que pasa, ¿no? Oaxaca tuvieron un sexenio, una administración de Gabino Cue llena de expectativas, donde se le depositaron unas enormes esperanzas, tal cual, al ahora gobernador. Una gran alianza opositora, Una gran alianza opositora, casi que fue todo Oaxaca contra el establishment, por decirlo de alguna forma. Y al final del día, ¿qué pasó con ese sexenio? Fue un sexenio que desapareció, que se fue, que no dejó nada a Oaxaca, que Oaxaca no cambió, Oaxaca no vio ningún beneficio, Oaxaca no se desarrolló. ¿Dónde quedaron esas expectativas y esa esperanza que todo el mundo había depositado en Gabino Cue? Para ahorita lograr sacar a Oaxaca del lugar donde está económicamente, es muy complicado, ¿no? Vendrá el tema de las zonas económicas especiales y veremos si ayudan en algo. Pero la situación de Oaxaca yo creo que ya es crítica. Te pueden dar el dato de crecimiento económico y Oaxaca ha crecido. Entonces podrías decir, mira, pues Oaxaca está creciendo. Sí, pero está creciendo porque Oaxaca es uno de los estados que más remesas recibe. Entonces, crecimiento artificial. Gente, pues mira, no sé si sea artificial o no, pero Oaxaca es un estado expulsor de gente. Entonces expulsa gente y luego recibe los recursos que estas personas envían del extranjero en forma de remesas. De esta forma el consumo se dinamiza. Pero al final del día, estructuralmente Oaxaca no ha cambiado. Y Oaxaca es un estado que tiene todo el potencial de crecer. Sin embargo, lleva décadas mantenido en una situación de rezago que es abismal, ¿no? Los estados del norte tienen una dinámica distinta a los estados del sur. Tenemos el ejemplo de la elección en Durango, en Chihuahua y en Sinaloa. ¿Qué nos puedes platicar de estos estados? Radicalmente tenemos dos Méxicos, ¿no? Bueno, yo diría casi que 32, ¿no? O sea, cada estado se comporta verdaderamente distinto, pero sí, si queremos generalizar, podemos partir el país como en dos, que no me gusta hacerlo, pero hay que hacerlo, porque sí, sus dinámicas de crecimiento son verdaderamente distintas. O tal vez, perdón que te interrumpa, tal vez en tres, porque yo creo que la dinámica que está teniendo los estados del Bajío, que están muy asociados con este crecimiento de la industria automotriz, de esta industria manufacturera, pues también está llevando, y tú que eres economista. Desde luego, algunos del norte están pegados en esa dinámica, ¿no? El tema con los estados del norte es que están pegados a Estados Unidos, y esa geografía cambia su vocación. Antes de entrar a platicar aquí al aire contigo, platicamos un poquito de la vocación. Yo no sé a ciencia cierta qué es la vocación de los estados. Sí creo más bien que hay ventajas comparativas y a lo mejor eso es el sinónimo de vocación, tal vez. Y creo que la vocación o la ventaja comparativa de los estados del norte es que están cerca de Estados Unidos y en ese sentido se pueden integrar de mejor manera a las cadenas productivas, a las cadenas de valor y entonces pueden manufacturar, pueden exportar y entonces tienen otra dinámica, ¿no? Sin duda es una cuestión radicalmente distinta a lo que pasa con los estados del sur, pero también tienen otra problemática, tienen problemas distintos a los que tienen los estados del sur. El problema de Tamaulipas es particular, no tienen un tema de violencia y narcotráfico sustancial. Sinaloa también tiene un tema de narcotráfico, pero desde luego están en una dinámica diferente. No hablemos ahorita de Nuevo León, que si bien Nuevo León no tuvo elecciones, pues es uno de los estados que ha sido más dinámico en los últimos años, ¿no? Ahora, el Bajío también lo podemos analizar aparte de, hace un momentito hablamos de Aguascalientes. Aguascalientes es el estado que más ha crecido en los últimos 5 años, si lo analizamos nada más de los que tuvieron elecciones, ha crecido el 5.5%, que es sustancialmente mayor al 2.9% al que ha crecido el país en su conjunto, y se debe básicamente a la integración de las cadenas productivas, es decir, a la industria. Y aquí me gustaría regresar al tema de la vocación. Si tú hace 20 años analizabas la vocación productiva de Aguascalientes, era un estado agrícola con una producción muy menor, industria, servicios primarios, era un sector primario, era una industria muy enfocada ahí. Sin embargo, tomaron una decisión, dijeron, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos para que el estado crezca? Y se integraron a las cadenas productivas protegidas en el buen sentido de la palabra por la reglamentación del Tratado de Libre Comercio. Y eso les permitió entrar a una dinámica de crecimiento automotriz y de industria que la han aprovechado durante años. Y es ahorita cuando se empiezan a ver los resultados de estos años de ir sembrando industria, ¿no? No es que haya sido que la última administración haya sido maravillosa. Yo no le quito ningún mérito a la última administración,
pero sin duda alguna los resultados de Aguascalientes no se deben únicamente a la administración más reciente, se deben a años de tomar decisiones y de programar industria, ¿no? Han tenido una visión de largo plazo, han tenido un esquema en donde pueden orientar el desarrollo, como bien tú lo apuntas, pueden articular las economías locales, pueden incorporar incentivos fiscales, pueden tener esta visión de cómo tienen que mejorar las condiciones de vida de las familias para que realmente la planta laboral que tienen ellos reúna las condiciones de las inversiones que están llegando. Exactamente, tienen un plan, a ver, ¿a dónde queremos llegar? Y para llegar allá, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Entonces, van formando, o sea, si tú quieres atraer, por ejemplo, industria automotriz, tú no puedes cambiar tu estado para atraer industria automotriz en un año. Tienes que ir sentando las bases para que poco a poco te hagas, o sea, hay que pensar que esa industria automotriz se la está peleando el mundo. No, claro. No es como que todos se quieran venir a poner Aguascalientes, o sea, es un mercado de inversión extranjera directa que se pelea el mundo. ¿Y a qué lugar van a ir? Al que le da las mejores condiciones. Entonces, esas mejores condiciones no se dan en un año, ni en 2, ni en 3, ¿no? Tienes que ir poniendo el piso parejo para que los extranjeros y los nacionales, no solo los extranjeros, se quieran poner ahí. Un tema muy importante es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es fundamental y mientras no corrijamos Estado de Derecho en los estados del sur, no habrá zona económica especial que funcione si no lo tenemos muy en el radar y corregimos ese tema. Pero claramente no vimos hoy en los procesos electorales, no vimos en las campañas esta discusión con los ciudadanos por parte de los candidatos de cuál es esa visión de futuro que deben tener los estados. Yo creo que las campañas siempre están jugando con la emoción, con el corto plazo, con lo que sientes ahorita, con lo que sientes 2 minutos antes de ir a votar, ¿no? Qué mejor ejemplo que todas las campañas que vimos, todas son cancioncitas, ¿no? Son pequeñas canciones que hoy ya no me acuerdo cuáles eran, pero hasta ayer era lo que oíamos todo el tiempo en el radio. ¿Qué proyecto de futuro había? Yo, al día de hoy, y eso que terminaron ayer, no me acuerdo de ninguna, claro. ¿No? Yo creo que eso es una característica usual de las campañas. No lo digo en el buen sentido, me parece lamentable. Es muy triste. Es muy triste, pero así es, ¿no? Creo que es un defecto, creo que pasa en todo el mundo. Me gustaría pensar que podemos algún día sobrepasarlo y tener una visión de más largo plazo. Sí creo que desafortunadamente en México nuestras decisiones, muchas decisiones de política económica están colgadas del ciclo electoral y eso hace que tengamos una visión muy cortoplacista. Y qué mejor ejemplo que nuestro modelo educativo, claro. ¿No? Nuestro modelo educativo lleva años, décadas rezagado, ¿no? Ya sé que se hizo una reforma educativa, me parece indispensable, fundamental que se haya hecho, pero creo que es el primer paso de muchos que tenemos que dar. O sea, pensemos que hay países que están pensando en cómo van a educar a los chavos en las nuevas tecnologías y nosotros estamos pensando todavía en cuántos maestros hay, ¿no? Entonces, sí estamos, la verdad es que muchos años rezagados, ¿no? Y creo que pues en teoría un poco las zonas económicas especiales intentan, no sé si lo logren, pero van a intentar meter a estos estados del sur en alguna dinámica productiva mejor o por lo menos que los saque del rezago en el que se encuentran ahorita. Ustedes en México, ¿cómo vamos? ¿Han identificado a través de la gran deuda que tienen muchos de los estados de la República en donde hubo proceso electoral, cuál es el verdadero margen de maniobra que tienen los nuevos gobernadores para impulsar nuevas inversiones y sobre todo un modelo económico distinto? Mira, yo creo que los nuevos gobernadores tienen un amplio margen de maniobra, independientemente de si el Estado está endeudado o no, que la mayoría lo están. Pero hoy en día, gran parte de los proyectos productivos de los estados funciona un poco a raíz de, no sé cómo expresarlo, ¿no? Porque no quisiera decir la voluntad de los gobernadores, pero sí los proyectos de los gobernadores, ¿sí? En ellos está decidir si quieren mejorar las finanzas públicas o no, porque mejorar las finanzas públicas no se da fácil. Por ejemplo, en el estado de Quintana Roo, el actual gobernador dijo que iba a tener mucho cuidado con las finanzas públicas, iba a desarrollar finanzas públicas sanas, ¿no? Bueno, de 2009 a hoy, la deuda de Quintana Roo creció 500%. Entonces, yo no entiendo bien cuál es la idea de... ¿Cuál es el concepto de finanzas públicas sanas, ¿no? Ahora, es un estado que ha crecido, entonces tiene estas cosas donde
a ver, yo me endeudé, pero crecí, ¿no? Claro. Pasa lo mismo con Chihuahua. Chihuahua es uno de los estados más endeudados, su deuda es 8.1% de su producción, la deuda creció sustancialmente en esta administración, pero es uno de los estados que más ha crecido. En el último trimestre del que tenemos datos fue el que más creció. Entonces, por ejemplo, Chihuahua y Quintana Roo, estos que escogí tal vez a mi favor ahorita, son estados que tienen variables económicas muy favorables en muchos sentidos, pero el gran punto negro que tienen es la deuda, un incremento sustancial en la deuda, ¿no? Luego tienes otros estados como Veracruz, de nuevo, que su deuda se incrementó sustancialmente y que sin embargo, pues ni siquiera repercutió nada en crecimiento. Yo creo que los gobernadores tienen mucho margen de maniobra. Me han preguntado mucho de que hay 2 gubernaturas que duran 2 años, como sabes, la de Puebla y la de Veracruz, ¿no? Y entonces tú me dices, bueno, ¿pero qué puede pasar en 2 años? En 2 años pueden pasar muchas cosas. O sea, en 2 años las cosas pueden deteriorar horriblemente. Es difícil sembrar y cosechar en 2 años, claro, pero es fácil sembrar en 2 años. El chiste, el reto que tienen estos gobernadores, y la verdad es que me parece tal vez un poco desafortunado que en uno de estos estados sea Veracruz, ¿no? Porque es uno de los estados más complicados hoy en día. Pero creo que Veracruz en estos 2 años tiene el potencial de ver más allá de esta mini administración y poder empezar a sentar las bases para algo mejor, por lo menos para frenar el deterioro que ha vivido el Estado, que sí, de verdad me parece increíble, ¿no? O sea, me parece que increíblemente como país lo estamos permitiendo. ¿Cuáles son las lecciones que tú puedes retomar de este proceso electoral? Mira, a mí algo que me llamó mucho la atención ayer del proceso electoral es que se oía, llevábamos oyendo ya muchos días, que podían ser unas elecciones complicadas, que había estados que iban a ser difíciles, que podía haber violencia, que podía haber enfrentamientos. Y al final del día fue una jornada que transcurrió muy bien. Habrá habido algunos incidentes por aquí, por allá, pero en realidad fueron incidentes aislados. En términos generales, la jornada funcionó de maravilla. ¿Quién le dio en la torre a esta jornada electoral? Los candidatos, ¿no? O sea, se cierran las casillas a las 6 de la tarde y a las 6:05 teníamos no sé cuántos ganadores y a las 8 de la noche teníamos 30 gobernadores, ¿no? Para 2 estados. O sea, todos eran ganadores. A mí eso me preocupa, me parece de una profunda irresponsabilidad. No sé cuándo vamos a aprender a ser responsables y si sabes que me espero, porque además no va a cambiar la realidad, ¿sabes? O sea, si yo salgo y digo, pues yo soy ganador, porque me llamó mucho la atención, uno de los primeros que salió dijo, tengo el resultado de una casilla, pero sí lo dijo, ¿no? Tengo el resultado de una casilla y por lo tanto... la que había votado él, ¿no? En la que votó él. Por lo tanto, yo gané. Yo no daba crédito. O sea, me parece que esto es una profunda irresponsabilidad. Porque si él ganó, él va a ser el ganador al final del día. O sea, no va a cambiar la realidad porque él lo diga primero, ¿sabes? Entonces sí me parece muy irresponsable de los candidatos que salgan a decir cosas que no son ciertas, de las cuales no tienen información, que son profundamente inoportunas, que lo único que hacen es mermar y cuestionar el ánimo electoral. Y no me parece que eso esté correcto, no me parece que eso sea correcto, no me parece que eso se valga. Se rompe una regla de oro de la democracia, que es respetar los resultados, respetar los procesos institucionales, y es en su momento decir, oye, hasta que estén ya los resultados finales. Oye, a mí me parece de verdad profundamente irresponsable que con los resultados de una casilla te proclames vencedor de la elección de un estado. Mi preocupación es, si así vas a manejar tu estado, pues qué miedo, ¿no? Valeria, muchas gracias como siempre. No, al contrario. Gracias por el trabajo, señora, de cómo vamos, y gracias por habernos acompañado el día de hoy. Encantada, un gusto. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima. Y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos.